Bueno, entonces, en este caso me dice que hay un vector que tiene 150 metros al noroeste, ¿sí? Y hay otro vector de 250 metros con un ángulo de 25 grados al suroeste. Entonces me están preguntando que estos dos vectores, ¿cuál es su resultante y cuál es su dirección o cuál es su ángulo? Entonces, lo primero que hacemos es representar cada uno de esos vectores en un plano cartesiano. Entonces, hacemos el plano. Miramos, la dirección del primer vector es hacia el noreste. ¿Ves? Norte y este. Sí, él dice noroeste, pero no me está dando un ángulo. ¿Ves? Cuando me dice noroeste y no me da un ángulo, entonces decimos de una vez, tomamos el ángulo de 45 grados. Entonces quiere decir que él se mueve en esta dirección, con un ángulo de 45 grados. Entonces, como él se mueve sobre el primer cuadrante, entonces lo que nosotros tenemos que sacar es que hay dos componentes, una componente X y una componente en Y. Entonces, sabemos la longitud del vector, en este caso 150 metros. Entonces, vamos a ver cuánto se movió ese vector en X y cuánto se movió en el eje Y. Entonces, X es igual a ¿quién? A coseno del ángulo por el vector, o el vector, la magnitud del vector por coseno del ángulo. Entonces, X va a ser igual, ¿cuál es la magnitud del vector? 150 metros. Por coseno del ángulo, en este caso 45 grados. Entonces, X va a ser igual ¿a quién? A 150 por coseno del ángulo, en este caso 45 grados. Y eso me da una aproximación de 106,07 metros en el eje X. Ahora vamos a hallarlo en el eje Y. ¿A qué es igual Y? A la magnitud del vector por seno del ángulo. Entonces, en este caso, Y va a ser igual a 150 metros por seno del ángulo, en este caso el ángulo 45 grados, y Y va a ser, entonces hacemos la operación 150 por seno de 45 y me da la misma magnitud, 106,07. Entonces, después de que tenemos ya las magnitudes tanto de X como de Y, lo que tenemos que mirar es si su desplazamiento va a ser hacia el positivo o hacia lo negativo. Entonces, miramos que en X viene a la derecha, entonces sería positivo. En este caso X, 106,07. Y en Y miramos que va hacia arriba, entonces también es positivo, 106,07 metros. Y ahí quedarían las componentes del primer vector. Ahora vamos con el segundo. El segundo dice que es 250 metros con 25 grados al suroeste. Entonces, donde termina el primer vector, volvemos y hacemos el plano cartesiano. En este caso, las coordenadas, ¿quién es? Sur, oeste. ¿Sí? Entonces se está moviendo en el tercer cuadrante. ¿Y con qué ángulo? Con un ángulo de 25 grados.
Sabemos que este ángulo que lleva aquí es de 45, acá también termina con 45, entonces los 25 va a ser antes de, entonces, más o menos viene en esa dirección. En este caso, la magnitud 250 metros. El ángulo 25 grados. Entonces, hacemos lo mismo. Componente en X. La magnitud del vector 250 metros por el ángulo coseno de ¿cuánto? Del ángulo que es 25 grados. X va a ser igual. Realizamos el procedimiento en la calculadora. 250 por coseno de 25 grados. Esto me da 226,58 metros aproximadamente. Hacemos lo mismo para Y. 250 metros por seno del ángulo, en este caso 25 grados. Y va a ser igual 250 por seno de 25. Y en este caso me da 105,65 metros. Entonces, ya tendría las componentes en X y las componentes en Y. Ahora, tenemos que ver si las componentes son positivas o son negativas. Entonces, si observamos este vector, ¿hacia dónde va? Va hacia la izquierda. Lo que quiere decir que X lo vamos a tomar negativo. Menos 226,58 metros. Y Y, ¿hacia dónde va Y? El vector va hacia abajo. Entonces, Y también lo tomamos negativo porque va hacia abajo. En este caso, menos 105,65. Como no hay ningún otro vector, entonces lo que hacemos es ya mirar cuánto se movió el vector en X y cuánto se movió el vector en Y. Entonces sería, en el primer caso, 106,07 menos 226,58. Esto me da menos 120,51 metros. Y en el eje Y, 106,07 menos 105,65. Esto me da 0,42. Estas dos componentes que me dan ahí, esos dos resultados de las componentes, quiere decir el valor que va a tener este vector, el vector resultante, que sería este. ¿Sí? En Y, perdón, ha subido 0,2 metros, por eso está acá arriba. Y en Y, hacia lo negativo, ha recorrido hacia la izquierda 120,51. ¿Sí? Este resultado que le da acá debe coincidir con el sentido del vector resultante que nosotros nos están pidiendo. ¿Sí? Ahora dice que a ese vector resultante hay que hallarle, ¿sí?, la magnitud. Entonces, vamos a hallar la magnitud. La magnitud del vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del valor de X al cuadrado más el valor de la componente Y al cuadrado. En este caso, la magnitud del vector R va a ser igual ¿a quién? ¿Cuánto vale X? Menos 120,51 metros, lo elevo al cuadrado, más el vector Y, más la componente en Y, 0,42 metros
al cuadrado. La magnitud del vector resultante va a ser igual a ¿quién? Realizamos esas operaciones. Entonces, dentro del paréntesis ponemos el negativo. Menos 120.51 al cuadrado más 0.42 metros al cuadrado. Eso me da 14.522,8365 metros cuadrados. Y ahora sí a eso le saco la raíz cuadrada para hallar la magnitud de la resultante. Raíz cuadrada de ANS me dice que la resultante es un vector de magnitud 120,51. Esa sería la magnitud del vector resultante. Ahora la dirección o el ángulo. Entonces vamos a hallarla acá en esta esquinita. El ángulo, siempre que nosotros vayamos a hallar el ángulo, sabemos nosotros que θ es igual a tangente a la menos 1 de y sobre x. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar. Pues θ va a ser igual tangente a la menos 1 de y. ¿Cuánto vale y? 0,42 metros. Sobre x, menos 120,51 metros. El metro con metro se cancela. Entonces hacemos esa operación. Chin tangente, para que me quede tangente a la menos 1, abro paréntesis y escribo punto 42 o 0.42 sobre menos 120.51. Cierro paréntesis y le doy igual. Y esto me da un ángulo de menos 0,199685. Pero ese ángulo hay que pasarlo a grados, minutos y segundos. Entonces utilizo la tecla de grados, minutos y segundos. Y me dice que el ángulo es de menos 0 grados 11 minutos. Aproximándolo me queda 59 segundos. ¿Ves? Ese ángulo sería este ángulo que hay acá. ¿Sí? ¿Por qué el ángulo me da negativo? Por el sentido que lleva aquí. ¿Sí? Si yo voy en sentido de las manecillas del reloj, el ángulo va a ser negativo. ¿Sí? Si el ángulo hubiera sido en sentido contrario de las manecillas del reloj, el ángulo hubiera dado positivo. ¿Listo?